Muy bien. Bueno, si les parece, empezamos. Dejamos un poco la nieve quieta. Hablaremos de otros fenómenos, seguramente, ¿no? Que Miller menciona en el primer capítulo, otros fenómenos climáticos de interés. Sí. Pero bueno, antes quería introducir, dar la palabra a Teresa, que es quien ha eh, convocado este espacio, quien lo ha pensado. Para los que no la conozcan, es miembro de la LP, miembro de la MP y, como le gusta decir, psicoanalista milleriana. Así que bueno, le cedo la palabra en primer lugar y luego entramos con la gente que va a comentar. Bueno, aquí hay una... Tenía que hablar Manuel, creo, ¿no? Sí, ¿Estás por ahí, el de los 30 y tantos grados que dice bajo cero? Habla primero él, no sé, José, cómo lo habéis estructurado, Sí, porque sí, bueno, sí. yo soy la responsable, pero aquí hay un comité de organización que es Laia, la conocéis todos, está José Sí, y está claro, Maripaz, que no la veo ahora. Yo, Maripaz, ¿dónde está por está? allí. Excusar a Carlos, que es de La Plata, y a Guido, que es de La Plata, porque están de vacaciones. Entonces, durante toda esta temporada vamos a dejaros que descansen porque eso ocurrirá igual en agosto, pero con nosotros, que nos iremos. Entonces, ellos están de vacaciones y me pide que los excusemos. De todas maneras, si pueden, alguna vez se conectarán y cuando pasen las vacaciones se conectarán ya perfectamente. José, tú que lo Sí, de hablar... tenemos dos personas que van a comentar el primero y el segundo capítulo. El primer capítulo lo comenta Manuel Magnante, que está en Nueva York. Es el capítulo Los tiempos que corren. El segundo capítulo lo comenta Laia, que ya Teresa la ha presentado, que es de la LP de Valencia, y cuyo título es Mensaje secreto para entendidos. Entonces, si quieren, entramos con unas pequeñas pinceladas que nos puedan dar ellos, breves, por favor, para dar espacio a la conversación y nada, bueno, le doy la palabra a Manuel, que tiene el comentario sobre el primer capítulo. Bueno, gracias, Goyo. Buenos días para todos, o buenas tardes, en caso también de la diferencia horaria. No ceso de pensar a Miller no solo en este capítulo, sino a lo largo de varios textos, y de lo que él en su obra siempre deja, en sus cursos, porque a menudo es malinterpretado decir o tiende a tomar esa vía para quien no ha tenido la oportunidad de leerlo en profundidad, lo piensan como un traductor de Lacan, alguien que solamente viene y dice las ideas de Lacan y las pone un poco más fáciles. Por lo menos en la universidad diré que a Jacques Miller, los pocos que lo conocen con esa etiqueta. Y es interesante eso, diré también irónicamente, viniendo eso de un autor como es Miller, que a lo largo de sus cursos y de su obra no ha cesado de demostrar la incidencia del significante con el goce. Eso es bastante particular. A tal punto que, bueno, fíjense que en ese primer capítulo él se vale de algo de su testimonio, la cuestión de ser periodista, de ser reportero, de también cómo es su estilo literario, su estilo de escritura. Es alguien que reporta, que compila, que toma varios recortes, varias asociaciones y da cuenta de algo. Y a su vez, las metáforas de las cuales se sirve hacen pensar mucho. En ese punto hay algo donde yo me quito el sombrero ante Miller y digo, bueno, este tipo es una eminencia en lo que está transmitiendo. Primero porque se vale de sí mismo y de sus significantes para dar cuenta de ello, algo que da una demostración de lo que realmente el psicoanálisis puede ser. Lo desmarca de ciertos idealismos y de ciertas cuestiones de lo que se supone de la figura del analista, que pese a que suene redundante, es algo que incide y que ha incidido en algún momento en las escuelas. No solamente diré en la escuela lacaniana, muchas escuelas de pensamiento de psicoanálisis. Los tiempos que corren, me parece una metáfora interesante,
porque hace pensar también, por lo menos en mí, el significado del tiempo, o qué es el tiempo como significante. Es una invención del sujeto, es la primera invención para intentar cuantificar todo, para intentar darle una medida a todo. Y no dejo de asociarlo con otros escritos de Miller. Hay uno que se titula la época o la era del hombre sin atributos. Es interesante las puntuaciones que hace sobre eso. Hay otros también artículos de Miller que dan cuenta de cómo el psicoanálisis opera con el significante. En este caso, diríamos, vía interpretación. Están los escritos de la interpretación al revés. Un escrito muy interesante que es el de psicoanálisis rombo filosofía, donde hace una importante distinción de lo que es la interpretación filosófica, de lo que es la interpretación psicoanalítica, y así. Miller siempre se enfoca en hacer distinciones en sus cursos. Esto es lo que lo hace un analista propiamente dicho, en el más estricto sentido de la palabra. Alguien que puede marcar distinciones, cosas que pueden ser aparentemente muy asociables, muy parecidas, pero que no lo son. Esas puntuaciones, esas interpretaciones que a lo largo de sus cursos ha establecido, sutilezas analíticas, extimidad, no son traducciones de Lacan. Eso no es traducir a Lacan, eso es puntualizar, si se quiere, algo de su propia autoría, de la lectura que él hace de Lacan, y cómo eso nos impulsa a nosotros en nuestra práctica y cómo nos invita a pensar eso. Hay una metáfora también que establece en el primer capítulo que habla de esto, de cómo el tiempo empuja, los tiempos empujan a que uno goce de determinada manera. No es algo que es una sorpresa para nosotros y lo podemos asociar a muchos términos, el super yo, la función del padre, la ideología, el síntoma. Podemos ubicarlo con cualquier cantidad de conceptos y emprender una construcción sobre ello. Pero él hace una metáfora interesante. Dice, bueno, se siente como si fuésemos peces en el agua y somos peces en el sartén. Es una interesantísima metáfora, diría yo. Y cómo invita a que no el hecho de evitar lanzarse o hacer partícipe de la época, sino a introducirse en ella para así interpretarla. Esa puntuación la hace en el texto. No es negarse a, es sí, en un punto ceder, pero también hacer pausas e interrogar. Esto es el acto analítico. Esto representa mucho el acto analítico. Entonces, a modo también de lectura, pensaba sobre qué significa eso cuando también al final del capítulo hace un énfasis en lo que es la acción lacaniana. Y particularmente con el discurso de Vicens de Lacan, la cláusula de Vicens, donde Lacan se pregunta cómo se transmite, cómo se enseña eso que no se puede enseñar. Son bastantes asociaciones que se emprenden con eso. También no cesa de darnos ejemplos clínicos, del serial killer, serial lover, asesino serial y amante serial. Nos da una viñeta clínica que es bastante interesante sobre eso, sobre la incidencia del significante, de cómo las cosas pueden cambiar completamente y cuál es la posición del analista ante ello. Y también cómo podemos hacer lazo con eso que estamos precisamente interrogando. Eso es interesante a propósito de la acción lacaniana. ¿Cómo hacer lazo con aquello que precisamente estamos interrogando? Es una pregunta un poco provocadora, si se quiere, que yo particularmente asocio mucho al tema del fenómeno de las masas, esto es lo que ya comenté anteriormente a Goya. Precisamente porque en Freud y en Le Bon hay una observación que se hace sobre las masas, que son maleables y son manipulables porque no tienen pensamiento, sino porque son dispuestas a la acción por la vía de la manipulación emocional. Esto es algo clásico en psicología social también. Y la puntuación que hace Miller va también de la línea de eso, de cómo no dejarse llevar por eso.
de cómo puntualizar, cómo introducir algo en el orden no del sentido, del pensamiento, esta interpretación filosófica, sino de pensarse uno como sujeto en relación con algo que hay de ese goce. Las ideologías son un término interesante para pensar hoy en día con eso. Hay autores que profundizan en ello. De hecho, hay varios autores en filosofía que se valen del psicoanálisis lacaniano para citar cuestiones a propósito de ello. Autores que, por cierto, fueron analizados por Miller. Y esto es algo también que vale la pena resaltar un poco, ¿no? Manuel, te pido una síntesis para Sí. poder dar la palabra. No, básicamente esa es la serie de ideas que tenía que expresar sobre esto. O sea, mi pregunta es esa, ¿cómo se puede hacer una acción lacaniana implicando un lazo con aquello mismo que estamos interrogando? Esa creo que es la pregunta mía. Listo. Muy bien. Laia. No, Teresa está levantando la mano. Ah, ¿te levantaste la mano? Sí, sí. ¿Te había levantado la mano, Laia? No, no. He visto que tú hacías así. Vale, vale. Sí, Yo no bueno, veo quién levanta la mano y quién no. sí, se me ha olvidado que tenía que hacerlo con el dibujito. Manuel, muchísimas gracias por la concisión y por tu interrogante, porque tu interrogante es muy, 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 muy interesante. ¿Cómo hacer eso con lo que estamos interrogando? Vale. Bien. Yo quiero decir, primero que nada, y porque es que creo que habrá que repetirlo bastante, la importancia y dificultad que tiene este curso de Miller. Los encuentros miderianos están organizados para hacer como una serie con el ultimísimo Lacan. Todo el mundo es loco. Sutilezas analíticas. Vamos a introducir, que no lo habíamos introducido, pero hemos pensado que sí que es necesario, la vida de Lacan. La tenéis en un libro para la opinión ilustrada y además está, yo por lo menos el curso lo tengo de cuando lo dictó, pero está en francés, está sin traducir, pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Y por fin el estrella, el curso estrella, que es el Serie 1, como se tradujo en freudiana, la obra de Lacan, también dicha por Miller como título del curso, pero tenéis que saber que después, a la hora de establecerlo, lo estableció con Dichacha, está la autoría de los dos y se llama el uno tutto solo. El uno solo, sería en castellano. Ese va a ser el estrella porque es ahí, como digamos, donde va a concluir es el último que va a dictar Miller en la orientación lacaniana. Antes ha dicho José que a mí me gustaba definirme como psicoanalista lacaniana, si bien es cierto, Milleriana. aquí si bien es cierto, en los encuentros millerianos que estamos haciendo, creo que la posición es un poco más como persona que está muy apegada a la orientación lacaniana. La orientación lacaniana es el título de todos los cursos de Lacan Miller. Se llama así, la orientación lacaniana, desde que empezó hasta su final. Este que estamos ahora abordando es muy importante y empieza con él la dificultad. Digo que empieza con él la dificultad porque el ultimísimo Lacan, ahí teníamos toda la obra de Lacan puesta a cielo abierto, voy a decir, es una frase que utiliza Miller a veces, a cielo abierto por Miller. Pero la pone a cielo abierto por Miller en el 2008. El ultimísimo Lacan, estamos hablando de 1976. O sea que del 76, ¿por qué la pone a cielo abierto en el 2008?
Hemos visto, fue fácil, 2007, perdón. 2007-2008, Sí, perdón. sí. 2007-2008 es el curso 2006-2007. 2006-2007. Perdón, el 2008 es este, 2007-2008 es el de ahora. Ujú. Entonces, ¿por qué? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo hace precisamente en el 2006-2007? ¿Y por qué luego viene este curso? Que es Todo el mundo es loco, no nos olvidemos de lo que continúa, es decir, delirante. Bien. Para ello, me gustaría que Laia nos dijeras algo de la importancia de este curso. Y luego tú, si puedes, José, por favor, la dificultad. Laia, puedes empezar un poco con la importancia. Bueno, la importancia, ya que has nombrado que hacen serie, en la última clase del ultimísimo Lacan, en la página 276, que es cuando acaba todo el curso, leo: hay que tomar en consideración esta falta de amor intelectual y celebrar con Lacan la majestad y la utilidad de su construcción. Lo único que sé, dice Miller, en el momento en el que les hablo, es que Lacan, por lo menos para mí, no será nunca más el mismo después de esta clase. 2 puntos. Exige ser exfoliado. Pero más allá de eso, ¿no sabemos también que el análisis mismo no será nunca más lo que fue? Tenemos de ello la experiencia todos los días. Y esto le deja todo el espacio necesario para la invención. Así es como termina el curso del ultimísimo Lacan. ¿Y cómo empieza Todo el mundo es loco? Primer párrafo de Los tiempos que corren, la primera clase. Este año me gustaría, para comenzar, hacer soplar un poco de aire fresco para expulsar los miasmas, las exhalaciones mefíticas que infestan el aire. Ya que por esta vez estamos entre nosotros, les confesaré que el aire me importa mucho. De hecho, elegí como emblema para el campo freudiano un eolo de Durero, que sopla. ¡Fiu! Es el viento que desaloja los malos olores y el viento que hincha las velas. Si quieren verificar el valor que puede cobrar la expresión hinchar las velas, consulten el comentario de Lacan acerca del banquete en el seminario 8. Me evitarán así sobrepasar los límites del pudor. El aire tiene mucha importancia para mí, dado mi apellido, Miller. Por eso mismo no logro escribir, pese a mi gusto, con un estilo clásico. He de tomar todos los estilos a la vez, sucesivamente, porque tengo 1000 aires, 1000 ¿Habéis mirado la referencia que nombra aquí de hinchar las velas del banquete en el seminario 8? José, Yo Laia. no encontré la referencia, lo busqué en el texto en PDF, no encontré la referencia textual, hinchar las velas, pero hay un comentario que está, ya les voy a decir, en la página 127, que dice lo siguiente, y quizás tendría que ver con esto, ¿no? Dice: para poner los puntos sobre las íes, carga las tintas. Hay una expresión en griego que significa que todo queda inmóvil. Calma chicha en el mar. Es preciso recordar lo que quiere decir calma chicha para los antiguos. Quiere decir que ya nada funciona. Los barcos permanecen inmovilizados en Aulis. Y aunque esto ocurre en alta mar, y cuando esto ocurre en alta mar, se aburre demasiado. Tanto como cuando se te ocurre en la cama. Queda claro que cuando uno menciona a propósito del amor, que todo queda inmóvil, se está riendo un poco. El amor te deja averiado, te hace tener un fiasco. Eso no es todo. Después dice: ya no hay más vientos en los vientos. Sigue cargando las tintas. Y por ahí se va. Creo que es el fragmento Sí, que quizás esclarece, ¿no? yo creo que sí, porque la calma chicha no la podríamos apropiar en el psicoanálisis. La calma chicha que hemos tenido en los tiempos que corren. Hemos estado mirando el grupo que trabajo con ellos, con el grupo de organización, las épocas de los discursos. Tenemos que, porque es que hay que centrarse.
el discurso capitalista vendrá inaugurado por la Revolución Industrial. Estamos en 1760. 1760. En no sé qué parte del curso, o si no también históricamente, es la Revolución Francesa la que sigue a la Revolución Industrial. 1789 hasta 1789 hasta 1799, en donde triunfa Napoleón. En esa época tenemos dos pensadores muy fuertes. Uno es Immanuel Kant, estamos en 1724-1808, y el otro es Jeremy Bentham, que es 1748-1932. Sabéis que de los dos, Immanuel Kant es alemán, Jeremy Bentham es inglés. La Revolución Industrial va a triunfar en Inglaterra, y de los dos el que va a triunfar es Kant, Immanuel Kant, con el idealismo alemán, que infla todas las universidades alemanas con toda esa cuestión. Bien, todo esto lo decimos porque en este contexto no vamos a estar en un discurso, o sea, somos hijos del capitalismo, esto no es una frase mía, la podéis encontrar en El año cero, dicha por Miller. Somos hijos del capitalismo, pero hay una variación en el capitalismo de los tiempos que corren. Y esta variación del capitalismo en los tiempos que corren es la que va a abordar Miller a partir de esta clase. Y aunque no lo hagamos, no lo digamos todo, todos sabemos que no todo se puede decir, aunque no lo abarquemos todo, sí que me gustaría que pudiéramos introducir un poquito de método que utilizamos para poder huir de la distancia. La distancia sabéis que es hablar en lacanés, voy a decirlo así. Para huir de la distancia al mismo tiempo que poder introducir la conversación. Para lo cual tendremos que estar muy apegados al texto. Lo digo para la gente que quiera presentar, que las intervenciones no sean largas, por favor, pero que sean interrogantes, como ha hecho Manuel, pero que sean apegadas al texto. Porque si no están apegadas al texto, no vamos a poder conversar. Porque el texto es el que nos va a producir a nosotros los interrogantes. Ahí quería preguntarle, o le he preguntado antes, ha introducido la importancia. Ahora quiero que José nos pueda decir un poco sobre la dificultad de este curso. Creo que la dificultad está marcada por algo que tú ya mencionabas, ¿no? Es decir, la dificultad tiene que ver con poder prescindir de una cierta distancia, de volver a interrogar las cosas. El fragmento que leía Laia es claro, ¿no? Es decir, es camar a Lacan, es decir, no volver a hacer lo mismo para Miller, y en ese sentido, esa exfoliación a la que nos invita, creo que es también a repensar algunas nociones que ha tomado de Lacan y cómo las va a insertar en este momento, ¿no? Especialmente porque de lo que se trata, y eso es lo que me parece a lo que dedica el curso, es de poder pensar el psicoanálisis en la época. Es decir, una época que podemos decir no es la que era, ¿no? Entonces el psicoanálisis tampoco puede ser el mismo. Creo que esa es la dificultad. Manuel ha nombrado un poco, sin decirlas bien, lo tenéis en la página 30, sí, las épocas en las que se ha movido el psicoanálisis. Con Freud fue la época de que se detectó el malestar en la cultura. En la página 30, que alguien diga el párrafo, por favor. Sí. El tercer párrafo. El tercer párrafo. Después, donde empieza la campaña Coyel.
Dice textualmente, la época de Freud fue la del diagnóstico. Hay malestar en la cultura. Ujú. Algo no está funcionando. La de Lacan fue la de los impases en la civilización. Allí donde todo se agudizó, aquello que en Freud aún era impreciso, difuso, en los tiempos de Lacan fue mostrando sus líneas maestras. Y luego dice, pues lo que se, y esto creo que es el quid del curso, ¿no? Pues lo que se espera hoy de nosotros no es el diagnóstico, sino la acción lacaniana. Y lo enmarca. Dice, hoy en día, el discurso de la cuantificación busca de manera totalmente explícita apoderarse de las emociones. Bueno, va por ahí. Entonces, la acción lacaniana, que probablemente la hayamos vivido en los últimos años un poco del lado solamente de la política, vamos a llevarnos la sorpresa de que en este curso se va a presentar en varios bandos. O sea, este curso, esta clase en concreto, va a presentar la acción lacaniana en ambos bandos y va a hacer al mismo tiempo que va a hacer, que va a ir haciendo un análisis de los tiempos que corren, de lo que pasa en nuestra época contemporánea, en la época de hoy en día. Eso es lo que está haciendo, ¿eh? Entonces dice que la civilización está acelerada, ¿eh? Yo rogaría, por favor, o pediría a los que habéis estado trabajando el curso conmigo, porque yo pienso, a ver, si queréis damos un poco la palabra a la sala, yo pienso que aunque vayamos un poco más lentos en esta clase, en este curso hay clases que son fáciles, son rápidas de ir leyendo y otras que mantienen su complejidad y es muy importante pararse en algunas cosas de ella. Os doy la palabra un poco para que valoremos un poco si hacemos dos clases o si con esta nos quedamos y continuamos la semana que viene ya con la segunda y la tercera, o qué pensáis. Pero doy la palabra un poco a la sala. Bueno, Si alguien levanta la mano, por favor, habla. varios. Manuel. Sí, Manuel. Sí, bueno, la frase que Miller pone en la página 30 me parece interesante porque se resalta algo en el orden de la cultura, tanto en Freud como en Lacan, y que desde ese lugar Miller dice que nuestra época es la de la acción lacaniana. Por eso, desde ese lugar venía mi pregunta en el comienzo, y por eso fue que hice ciertas citas o ciertas referencias a. Es interesante también cuando uno piensa el contexto en el que Freud fue el que se encargó de diagnosticar las cosas, un tipo que le tocó lidiar por sí solo con uno que otro colega para poder dar una visión de lo que ocurría en la época, mientras que en Lacan hubo un poco más de pronunciamiento con todos los impases que se involucran en las sociedades analíticas de la época. Y hoy en día está este tema de la acción lacaniana y también me surge el interrogante de no el alcance, sino nuevamente dónde o cómo poderla ubicar. No solamente como escuela, sino también como analista. Se me ocurre, Teresa decía que, bueno, pero pongamos esto sin la distancia, sin hacerlo un poco más a modo de ejemplo. Y es interesante tomar ejemplos de la vida cotidiana de nosotros como practicantes, como docentes, como estudiantes, y lo que uno ve fuera de la escuela y la incidencia que eso tiene. Hace poco había un debate andando en la universidad donde yo estudio, que era sobre ética, un tema incesante, que en la universidad no hay una distinción entre ética, moral, ley, clínica, o sea, eso es todo un arroz con mango, decimos en Venezuela, todo un mezcolón. Y hubo una puntuación que yo hice desde la orientación psicoanalítica y yo contrapongo unos principios rectores electrónicos de Laurent con unas cuestiones que se establecen de ética. Por favor, ve sintetizando, Manuel, que es que Sí. Disculpa. El ejemplo puntual fue que es interesante ver también el malestar que eso causa, el poder interrogar cuestiones que son propias de un discurso y donde uno introduce el discurso analítico para pensar algo, para puntuarlo, para crear una cierta ruptura con eso, hay malestar
Recuerdo que eso fue un despelote en el chat y decía, bueno, si esto es, nada, si esto es en la universidad, con gente que somos practicantes, imagínate en la calle. Vamos a poner unos tiempos de intervención, como los encuentros, que también son unos 3 minutos. Tiene la palabra Ricardo, José y Dolores, que ha levantado la mano física. Ricardo. Pues. Sí, yo quería, bueno, agradecerle a Manuel pequeño recorrido. Y sobre todo creo que su pregunta ha quedado en el lugar de lo que para mí, de algún modo, es un poco el ombligo. Perdón, Ricardo, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí. Gracias. ¿Se me oye ahora mejor? Sí. Un poquitín. Bueno, entonces estaba diciendo que para mí lo que Manuel deja como pregunta es un poco lo que sería el ombligo de esta clase, ¿no? Creo que Miller está un poco transmitiendo a los analistas que hay que ubicarse en los tiempos que corren. Y entonces justamente habla de lo que es la acción lacaniana. La acción lacaniana es una pregunta que vamos haciéndonos desde hace tiempo, porque esto es en el 2007. 10 años después, en Madrid año cero, Miller dice lo siguiente: no es nada que le he leído, pues es algo que le escuché porque estaba presente en esa reunión. Y Miller dice, hablando de la acción lacaniana, llevar el discurso de Lacan al discurso universal. Y dice, algo que Lacan nunca hizo, ¿no? Un poco, una pregunta me lleva a mí a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿No? Que es lo que Miller dice en el 2017, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Sí, por mi parte quería resaltar que, lo diría así, la discontinuidad que se introduce, Teresa lo ha dicho también, especialmente a partir de este curso. También es una discontinuidad marcada por ese fragmento que leímos, ¿no? Freud haciendo diagnóstico, Lacan con los impases, ahora la acción lacaniana. Yo tengo la impresión que la acción lacaniana es lo que ocupa todo el curso. Su pregunta, la de Miller, y la forma de abordar la acción lacaniana, ¿no? Por eso se llena de ejemplos, ejemplos a veces políticos, otras veces institucionales, otras veces su propio análisis, en fin, ¿no? Pero creo que es importante tomarlo, por un lado, en una cierta continuidad, lo podemos plantear así, con la obra de Lacan y de Freud, y podemos decir, y de alguna otra referencia, las da, nos dice claramente cuáles son las suyas, pero diría también en una cierta distinción, ¿no? Y yo creo que poder ir tratando de pescar esa distinción es fundamental en el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Da algunas puntualizaciones sobre, por ejemplo, esto que ha destacado Teresa sobre las épocas y cómo lo que corresponde a los tiempos que corren, que es la frase con la que introduce la época, por ejemplo, se va modificando, ¿no? Es decir, la aceleración es uno de los puntos privilegiados. Lo nuevo es otro de los aspectos. Lo nuevo como algo breve, que dura poco, me parece, es otro punto. Y muy especialmente diría también el tratamiento que da de los objetos, ¿no? Es decir, por eso hay toda esta distinción entre los objetos que en algún momento eran de la necesidad, aun cuando podían haber objetos de deseo, lo dice así, para la época podemos llamar antigua,
Pero en la época actual, de lo que se trata es de la promoción de los objetos de goce, ¿no? Te pido síntesis, Y José. y de la cuantificación. Entonces, eso es lo que quería destacar. Dolores y luego Gabriel. Está silenciada, Dolores. Está silenciada aún. Ahora. Ahora ya, vale. Bueno, muchas gracias por, en fin, todos los comentarios que habéis hecho. Yo quería justamente retomar el tema de la producción acelerada, ¿no? Porque me parece que cuando Miller dice hay que ubicarse en los tiempos que corren, es una manera de decir hay que ubicarse en las diferentes maneras de gozar. Y justamente, claro, él dice que lo nuevo de nuestra época actual, es que la producción ni siquiera se basa en el deseo, o está conectada con el deseo, sino con el goce. Y ahí es cuando habla de la producción acelerada del objeto A y introduce aquí una distinción que yo quería ver si alguien me la puede aclarar, porque he entendido una parte pero otra no. Él distingue entre la Página, producción... por favor, Dolores, Página 22. Página Vale. 22. Entonces él dice que hay, por un lado, lo propio de nuestra época es la producción acelerada del objeto A, no en tanto causa del deseo, sino en tanto tapón. Y entonces dice que son dos estatutos distintos, aunque tienen la misma estructura. Y es aquí donde yo querría, si alguien me lo puede precisar. Dice, está el buen objeto A, que es el objeto que causa el deseo. Y el ejemplo es maravilloso. La mirada de Beatriz que captura a Dante y en la que Dante queda fijado. Es un objeto individualizado, no estandarizado. Y luego viene el objeto tapón, que es un objeto estandarizado. Pero mi pregunta es, dice, son distintos, pero responden a la misma estructura. Entonces, mi pregunta es, vamos a ver, cuando dice que responden a la misma estructura, ¿quiere decir que ambos, el objeto, la mirada de Dante, de Beatriz que captura a Dante, en la que Dante queda capturado, y el objeto tapón de los gadgets del discurso capitalista, ambos vienen a alojarse en el agujero de la pulsión? ¿Eso quiere decir la misma estructura? Y si es eso, mi pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que no solamente lo de individualizado frente a estandarizado, que es una diferencia clarísima, sino también, para mí, que mientras que en el objeto tapón de los objetos plus de goce del discurso capitalista, uno no queda fijado, al contrario, está la obsolescencia programada y uno... Te pido síntesis, Dolores. Sí. Y en el otro, en cambio, termino, en cambio, en Dante, en el objeto en Dante, él queda fijado. Es decir, no hay esa cosa insaciable del goce, queda fijado. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que uno quede fijado y en cambio, por el contrario, en el objeto tapón de goce es la ilimitación? ¿Es porque se ha eliminado la función del límite en el discurso capitalista o por qué? Gracias, Dolores. Gabriel y luego Teresa. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí. Quería no dejar pasar una cuestión importante porque la época del diagnóstico yo la sitúo en lo que Shakespeare dice, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Lo dice Hamlet, ¿no? En uno de los actos. Fuera de los godnes. Exactamente, fuera de sí. A eso agregarle, porque no es un autor poetizando, porque suponer eso es llevarlo a la muerte del discurso universitario, sino un +1 la indicación de lectura aquí. Entonces, ubicando esta cuestión, la función de la pausa como aquello que contrarresta o agujerea esto de la cifra que no cesa de correr, que no cesa de llevarnos puestos, o sea, retoma o actualiza o ayorna la espira que nos lleva puesto en la época. Aquella figura de Lacan, digo esto para no confundir los tropos con una metáfora. En todo caso, porque ambos, tropo y metáfora, son licencias digamos que no nos sirven.
Entonces, esta indicación de la época no es una mera cuestión, porque él la va a ir abonando, en este caso como +1, la va a ir abonando de sus confidencias, que son como pequeños pases, porque si no, la idea de acción estaría ligada al proselitismo, y eso me parece que no es ahí a donde se apunta, sino a poder hacer esa pausa como que va de la mano de lo que corre. Es como una especie de 8 interior que pone en acto ahí. Esto quería precisar, porque tanto tiempo y espacio aquí no son metáforas ni mucho menos tropos. Teresa. Bien, yo quizás para contestar un poco, para continuar, porque imagino que Dolores tiene ahí también su idea, ¿no? De lo que ha preguntado. Quisiera que volviéramos a la página 14, por favor, y siguiéramos con hice soplar un poco de viento, hice entonces soplar, es el último párrafo, un poco de viento en la atmósfera de este curso. No se refiere a todo el mundo es loco. Se refiere a la atmósfera de la orientación lacaniana. Cuando él habla ahí, lo entendéis, no está empezando, no puede ser de este curso referirse a esto. Pero claramente el hecho de que los tiempos corran responde a otras razones que a la debilidad de los adisios, que es una especie de chiste que he cogido antes, y a la energía con que la Tierra gira más rápido sobre sí misma. Los tiempos corren por razones que no son físicas, sino metapsicológicas, en el sentido propio del término, es decir, razones que superan la psicología. Que los tiempos corran remite, ¿qué estoy por decir? Al movimiento de la civilización. Algo se aceleró en la civilización. Bien, quiero decir un poco que cuando habla que los tiempos corren por las razones que son metapsicológicas, acordaros que yo la vez pasada estuve comentando la conferencia de introducción al nuevo congreso. La segunda parte la hice muy rápida, pero el texto que había ahí era el texto que nombraba Miller para que lo estuviéramos viendo, de Freud, que eran los 2 principios del acaecer psíquico. Es un texto metapsicológico. Si no sabéis lo que es la metapsicología, Freud la define como no es la psicología, es una, digamos que da cuenta de una tópica, una dinámica y una economía. La tópica sería, pues a ver, conocéis las de Freud, ¿no? La primera tópica y la segunda, inconsciente, preconsciente y consciente, y la segunda tópica, el yo, el ello y superyo. De Lacan conocemos el primer Lacan y el segundo con todos los nudos. El primero matemas, hay más, pero matemas, y segundo hablemos de los nudos. Entonces, y la económica es que siempre algo se satisface. Siempre algo se satisface. Entonces, estas razones metapsicológicas que han acelerado el movimiento de la satisfacción es porque van a poner el goce, que es lo que va a desarrollar a continuación, en primer plano. No va a estar el deseo, va a estar el goce en primer plano. En el curso que viene, Sutilezas analíticas, hay unos capítulos que hablará del deseo, y ahí quizás podamos ver o ampliar, no olvidemos lo que se comenta de Dante y Beatriz en comparación con los objetos de tapón de los gaches de estos momentos. Lo nuevo no solamente es lo nuevo, qué bien, ¿no? Es lo que hay. No, es que lo nuevo está tocado. Está tocado porque se acelera. Se acelera y lo nuevo está cada vez es más corto, pero no es que no sea nuevo, es que hay otra cosa nueva que viene detrás, pero además eso nuevo tiene una caducidad. Te pido síntesis, Teresa. No había pedido la palabra para contestar a nada. Estaba avanzando en el texto. Vale. Lo he hecho porque que si no se nos pasará Que ahora. como hay 2 palabras, por eso te pregunto. Sí. Entonces, introducción al discurso de la cifra. Antes hemos hablado de introducción
del capitalismo, introducción del capitalismo, y ahora vamos a ver cuándo se introduce el discurso de la cifra. Lo pone muy claro en la página 15. Tras la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial nadie estaba preocupado por la economía. Va a hablar de que, ahí es donde ponía, Manuel hablaba de los pescados en la sartén, pero hoy en día ahí estamos todo el mundo ocupados y preocupados por la economía, hablando sin parar de la economía, y aquí está la frase, una frase muy importante de todo este curso. Página 16, en el primer párrafo lo tenéis. De hecho, todo lo real es racional. ¿Lo veis? Sí. No es una definición de real lacaniano, eso, ¿eh? Es una definición de los tiempos que corren. No son por cuestiones físicas, sino metapsicológicas, en el sentido del término, es decir, razones que superan a la psicología, y aquí lo que pasa es que todo lo real es racional. Entonces, cuando habla de que todo lo real es racional, se refiere a que el discurso de la economía y de la producción ha puesto al lado, que lo sacará después, del discurso de la técnica, lo simbólico como lo real. Los tiempos que corren, lo simbólico es lo real. El discurso de la cuantificación y de la cifra cree poder llegar a una explicación de todo por medio de la cifra. Ahora nos cuadra mejor el por qué ese derrumbe del simbólico en el ultimísimo Lacan. Ahora sí que paso la palabra a Sal. José, luego Ricardo, luego Gabriel. Sí, me quedaba un poco con la pregunta de Dolores, ¿no? No tengo la respuesta, pero además me parece valioso que quede abierta, pero lo que pudiera yo pescar de tu pregunta está en la página 18 en el comentario sobre Ernst Dichter, que se dice es el papá de la publicidad de los Estados Unidos, ¿no? Allí habla de este personaje, de quien dice había practicado algo de psicoanálisis, elaboraría una teoría publicitaria, y les leo. Dice, él pensaba que el ello debía comprar los objetos de la producción, con la idea que el ello no piensa. El ello no piensa, no se relaciona con la realidad. Está al final, ¿no? Al final de la página 18, ¿no? El ello no piensa, no se relaciona con la realidad, tiene que ver con las pulsiones. Y eso es lo que hay que saber provocar y activar. Creo que entonces, si mantienen la misma estructura, estos dos formas del objeto que mencionaba, es porque de alguna manera la producción se ha adueñado de la estructura de la pulsión y hace un uso distinto de eso. Claro. Es por allí por donde lo puedo pescar. Sí, de acuerdo. Sí, pero bueno. Y luego está el tema de la fijación, que me parece que es importante. Claro, para mi pregunta esencial es esa, porque yo tengo claro, a ver, ¿puedo hablar? Sí, no sí. sé. Yo tengo claro que en la época de la producción acelerada, y ahí está lo de que el objeto siempre nuevo en realidad ya nace muerto, porque lo dice Miller, no me acuerdo en qué otro seminario, dice, cuando habla de la obsolescencia programada, dice el objeto nuevo en realidad en nuestra época ya nace muerto porque enseguida ya se queda inútil, suplantado por otro, etcétera. Pero, o sea, yo entiendo bien por qué en nuestra época el discurso capitalista, digamos, hace que el objeto tapón, digamos, siempre quede suplantado por otro y vivamos en la aceleración del objeto tapón. Eso lo entiendo clarísimo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace, incluso en la propia época en la que vivimos, porque no cabe duda que al mismo tiempo hay una fijación del deseo, qué es lo que hace el otro estatuto del objeto A, para que lejos de que vivamos en la aceleración continua, haya la función de la fijación, justamente de la pausa, como decía alguien antes. Esa función que es
la función del límite, la función de la castración, o sea, ¿qué es lo que hace que teniendo la misma estructura, uno y otro de los objetos A funcionen de manera tan diferente, que son la diferencia entre la aceleración y la fijación? Vale, seguimos con Ricardo. Sí, bueno, a ver si, porque son cosas, ¿no? Resonancias de lo que vamos diciendo unos y otros. Primero, una pequeña puntualización sobre el tema de universalizar el discurso de Lacan con respecto a la acción lacaniana. Creo que ahí yo puntuaría que se trata de salir de la caverna para conversar con los otros discursos. Un buen ejemplo es Zadig, que justamente surgió de ahí. Otra cuestión, cuando dice todo lo real es racional, yo creo que es, como apunta Teresa, yo diría que es la forclusión del real lacaniano lo que está en juego. Se ve muy bien en los trans. Los trans es yo soy lo que digo. Eso supone un otro completo. Si yo soy lo que digo ser, hay un otro completo. No hay el SD abarrado para nada, ¿no? Estamos en un simbólico petrificado. Y luego, con respecto a la fijación, Dolores, yo creo que justamente por esa forclusión de lo real que hay en el discurso capitalista, el objeto en sí no produce ninguna fijación. La fijación hay que buscarla en el síntoma, no en el objeto, porque el objeto es un semblante. Entonces, todo el rato no produce fijación porque no es más que un semblante que nos cambian cada 2x3, ¿no? Entonces, ahí el concepto de síntoma creo que sí que nos puede ayudar a pensar la fijación. Gabriel. Está silenciado, Gabriel. No, precisar esta cuestión respecto de lo que ha mencionado recién Ricardo, porque el centro es el plus de goce. Cuando decimos producción estamos diciendo el lado plus de lo goce. Ahora, por una parte es esto que acaba de subrayar Ricardo, pero por otro lado está la base de la pirámide hacia lo real, entre lo simbólico y lo real, ahí ubica el semblante, donde ya es plus de goce. No es ya semblante necesariamente, no deja de ser semblante, pero me parece que la tinta está marcada en el plus de goce. Por eso me parece muy importante el uso que hace Baudelaire acá, porque cuando dice nuestra civilización, yo creo que está hablando de la comunidad analítica, no solo hacia el mundo, sino nuestra civilización analítica. Ese forzamiento lo traigo. Sobre todo porque cuando parafrasea a Heidegger, hablando da Nietzsche, perdón, con el desierto, la desertificación, no olvidar el mar de aburrimiento del oasis de horror de Baudelaire. Y ahí es donde ubico cierta ósmosis para poder pensar y valernos de la ultimísima enseñanza. Por eso me parece que el centro está en el plus de goce, que una parte es semblante, pero la otra parte es intercambio y es precisamente cómo se acota el goce, cómo se regula el goce, vamos a decirlo así, cómo se regula para no ser aspirados, digamos, o para ser arrasados por la cifra. Claro. Yo Perdón, Ricardo. matizar una cosita con respecto a lo de Gabriel. La función del plus de goce es caer en el psicoanálisis. Lo que tiene de real es cuando cae. Tenemos palabras, Dolores, de Solo en la Ricardo, lista. es que no entendí una cosa que dijo y me parecía muy importante. ¿Hablas de forclusión de lo real? En el discurso capitalista. Sí, pero hablas de forclusión de lo del real lacaniano del que hablamos nosotros. No hay agujero, el tapón queda fijo. No hay imposibilidad. Se cambia un tapón por otro. Ya. O sea, no cae el objeto A, con lo cual no hay acceso a lo real. Ya, vale. No Continuamos, cae el objeto A, por favor. Elena y luego Manuel. Bueno, una cosa muy breve. No sé, desde luego, Dolores, nos estás haciendo trabajar. Yo estaba pensando
hay algo que yo leería de otra manera. Yo creo que el objeto es el mismo el objeto de goce que el objeto del deseo, que causa el deseo. La cuestión es que no es lo mismo si colocamos, digamos, al sujeto dividido por el objeto, es el sujeto que desea el objeto, pero el objeto es el mismo. Otra cosa es el discurso capitalista que nos ofrece constantemente objetos y objetos para gozar de ellos. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con los nuevos tiempos o con los tiempos que corren, que es lo que creo que vamos a ir aprendiendo en este seminario de Jacqueline Miller, ¿no? Pero el objeto yo diría que es el mismo, ¿no? No es otro objeto. La posición, lo que cambia es la posición del sujeto, entiendo yo, ¿no? Es decir, el sujeto deseante o efectivamente, y el sujeto que se queda ahí, ¿cómo las llama? Como tapón. Con el objeto como tapón es el objeto que no se permite desprenderse, el sujeto que no se permite desprenderse del objeto. Claro. En todo caso, el fallo estaría del lado del sujeto, que hay algo de la castración que no funciona. Claro. Bueno, bien, vale. Pues nada. Manuel, Bueno, hay bastantes cosas que se respondieron en el camino de las interrogantes que tenía, ¿no? Pero también pienso que, bueno, una pregunta también responde con otra pregunta. Y eso es una cosa que me gustaba en este debate en este momento. Veo que hay muchas preguntas que han surgido que para mí particularmente es como que, esto responde a esto. Y me causó un poco de impresión que Miller, cuando cita a Dichter, no es el único que hizo énfasis del psicoanálisis en Norteamérica para propósitos de marketing. De hecho, hay un documental, por cierto, esto lo cito solamente para expandir ideas, de Edward Bernays, que fue un sobrino de Freud, por cierto, que en los años 30, 40, 50 emigró a Nueva York, por cierto, a los Estados Unidos, y estableció bastantes propaganda con fines de, bueno, obviamente utilizar la teoría psicoanalítica. Y me preguntaba también con esto de esos significantes que Miller puntualiza, lo nuevo, la ciencia, el discurso de producción, anudar la necesidad con el goce. Es interesante. De hecho, el ejemplo que él cita de las papas fritas con mejillones, se diría, moulet frit. Creo que es ese, ¿no? ¿Aló? sí. Sí. El ejemplo que él cita es interesante porque él resalta eso de un significante que a él le apetece con la cuestión de las papas fritas. Dice, no, me gustan mucho las papas fritas y bueno, cuando ofrecen ilimitadas, inmediatamente caigo por eso. Voy, pero me doy cuenta que por mucho que sea ilimitada, hay un límite. O sea, no doy para más. Y esto, ahí en ese punto es donde me parece que entra el cuestionamiento de lo que sería la acción lacrimógena, de cómo hacer corte con eso para saber si realmente es algo que uno desea, algo que uno quiere, algo que uno puede, o es algo que se les ha impuesto. Ajá. El discurso que se hace, de hecho, con las ideologías de género, políticas, a mí me parece que hay que ser prudente en el sentido, como Miller en su momento también lo cita fuera de este texto, y que ser prudente en ese sentido, ser un poco intolerante. Cuestionar es no tolerar que la idea te empuje, que te dejes llevar con la idea. Eso es interesante. Creo haber citado en algún momento también el caso de un paciente que me hizo pensar esto de lo políticamente correcto, que es algo que está muy en boga, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una expresión que dicen walking on eggshells, como caminar en cáscaras de huevo, donde tienes que tener cuidado con lo que dices, con lo que hablas, porque todo es una ofensa, todo es un discurso woke y todo esto. Y es interesante pensarlo, porque lo políticamente correcto no es que yo tenga una percepción o una idea de las cosas o algo, sino que yo necesito que tú la reconozcas, y no que la reconozcas, sino que me digas a mí que sí la piensas como yo la pienso. Te pido síntesis, Manuel. Entonces, va de la misma línea de interrogantes que tenía al comienzo. ¿Cómo se hace con eso? ¿Cómo lidiar con ese semblante? Porque es un discurso autoritarista en su más puro sentido. O sea, ¿cómo lidiar con eso que estamos realmente cuestionando y cómo hacer lazo con eso también a su vez? ¿Cómo poderlo orientar? Estás fuera de ti. ¿Cómo también hay algo del síntoma social?
que se puede reducir a un síntoma analítico, parafraseando nuevamente a Miller. Entonces, ahí en ese punto es donde yo introduzco la cuestión de la acción lacaniana, de la interrogación, y no de la intolerancia como un medio para anular al otro, Estás sino fuera para de también... tiempo, Manuel. Bueno, tomo la palabra para mí misma. Decir que a medida que avanza el texto, justamente lo que dice Miller es que la acción lacaniana se va a mover en el hombre contra la cifra. O sea, creo que la época actual está más con el tema de la cifra que no tanto del objeto. De todas maneras, a medida que avanza la clase primera, también está hablando de la tecnología y la biotecnología como separada de la ciencia y del tema de la producción conectada con la necesidad y con el deseo. O sea, creo que va mucho más allá la clase de Miller en eso. Le paso la palabra a Teresa para continuar. Sí, voy a continuar un poco. Tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Sí. Vale, bien. Entonces, nos habíamos quedado en todo estábamos en todo lo relacional, ¿era ahí el punto que he pasado antes? O... Sí, bien. Sí. En la página 16, estamos ahí, viene a poquito antes de empezar objeto de necesidad y objeto de deseo, a decir que la producción no siempre se ubicó en el centro del lazo social. No dice el objeto, dice la producción. No siempre fue el centro de gravedad de las actividades humanas, tal y como lo es hoy en día. O sea, que novedoso tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial el discurso capitalista lleva mucho tiempo ahí. La revolución industrial que fabricaba los objetos, los gases, eso también lleva mucho tiempo ahí. Lo que es nuevo desde la Segunda es el interés por la cifra económica. Entonces, la producción, repito, no siempre se ubicó en el centro del lazo social. Y no fue siempre el centro de gravedad de las actividades humanas tal y como lo es hoy en día. Entonces va a hablar de aplicar una teoría económica elemental. Aquí va a empezar a hablar, va a recurrir a la, como metáfora o como guía a la criminología, que es donde lo pescó, porque tiene un gusto por los thrillers, y distingue entre crímenes de, ¿cómo se llama? Crímenes de utilidad y crímenes de goce. Están los asesinos múltiples, lo tenemos en todas las películas y en todo, puesto ahora. Y quiero llegar a que al final de la página 17 llega a decir, la producción ligada, porque va a traspasar eso también a la producción, ligada a la necesidad no llega muy lejos. Y digamos que durante un buen periodo, lo esencial de la producción estuvo ligada a la necesidad y anduvo más o menos bien. El deseo no pasa por ahí. Luego surgió otro tipo de producción ligada al deseo. Y todos los límites fueron superados. Pon el deseo ya, y no se va a quedar ahí. Entonces va a hablar de que las computadoras, que si te pones no sé qué, no te lo pones. Eso a mí me ha pasado también, como lo cuenta él, lo imagino os ha pasado a todos, que o te vas subiendo al carro y te compras lo que no necesita o mal vas. Ahí ya va a hablar, yo no voy a repetir, que ya habéis hablado de los papas de las estrategias del marketing, pero y de la publicidad, que está como intentando relanzar. Aquí hablábamos un poco, cuando estábamos preparando esto, de qué pasa con la gente, porque ahora ya no estamos ahí, incluso estamos hasta en el marketing individualizado. Sí. Parece que hayan tocado singular. Sí. Entonces resulta que el marketing o la publicidad, hay gente que no se, ¿cómo lo decíamos? Hay gente que no se engancha y hay gente que se rebota. La cifra, porque aquí hay tres, vamos a tener que considerar y estar todo el tiempo pensando en tres, no sé si se llaman los grupos o llamarlos qué. Unos son, que saldrán en la clase 2, unos son los neuros, las neurociencias, otros van a ser los burócratas, lo tendremos en la clase 2, y la estadística. Bueno, pues todo esto, a los que se rebotan y a los que se rebelan,
que sepáis que están contemplados en la cifra, en lo contable. Cuentan con eso. Da igual. Siguen. No es como en momentos de revoluciones donde te podías sublevar y eso tenía un efecto. Está contemplado que haya rebotes y haya rebeldes y haya quien pase. No pasa nada. Eso lo tienen un Perdón, poco. Tere. Creo que cuando haces este comentario queda más claro en retrospectiva, porque Sí. se puede decir todo lo real es racional. Es decir, es como si se hubiera Exacto. desplazado de todo lo real es racional. En la época hubiese tomado la forma de todo lo real es cuantificable, ¿no? Aquí vamos a tener un punto porque quiero llegar a la tercera expansión o cuarta, no sé cuántas llevo, del curso, de la clase, perdón. Va a estar hablando de los objetos de necesidad y de los objetos de deseo para ir a introducir los del goce. Dice que toda la vida han existido objetos de la necesidad, lo hemos visto en los museos, tenemos las valijas que se han hecho con las que bebían los antiguos, tenemos los collares y las perlas y lo que se regalaran a las mujeres o a los hombres de las épocas pasadas, junto con sus cadáveres, pero voy a llegar a un punto que me parece crucial. Página 20, párrafo 1 y 2, a mitad del párrafo, dice: la proporción entre estos dos tipos de objetos, empieza por el principio, no es la misma que la de hoy. Se trataba de una cuestión de tecnología, noción sobre la cual me gustaría mucho tener tiempo para aportar precisiones este año. Siempre me interesó. Estamos llegando hoy en día a la biotecnología. ¿Alguien puede poner un ejemplo de biotecnología, por favor? Sí, toda la cuestión de la manipulación genética, ¿no? Ahora hay el chino que está, bueno, ha salido de la cárcel ahora, que había producido dos bebés manipulados genéticamente. Hay una fábrica de perritos clonados también. Sí, Estamos pero tocando, bebés, hay más que perritos, hay bebés. Pero esa es legal, la de perritos es legal. No, no, es ilegal. Ah, sí, la de perritos sí. Dejarme que llegue a donde quiero dejar la expansión, que es la tecnología no está subordinada a la ciencia. Ajá, bien, es interesante. Ojo, que representa una dimensión propia de la actividad y del pensamiento. Leo, la tecnología no está subordinada a la ciencia, que representa una dimensión propia de la actividad y del pensamiento. ¿Qué es la tecnología o la ciencia? ¿O qué? La tecnología. Y Ya continúa. para debate. Continúa la frase en el párrafo: la tecnología tiene su dinámica propia. Ajá. Gabriel. No, pero precisamente me parece muy importante esto que subraya Teresa, porque ahí está el debate, porque la tecnología vuelve a vincularse sin la ciencia con el deseo. Por eso el centro en la producción, y ahí me parece muy importante un precedente que es un libro que se llama Tecnologías del Yo, de Foucault, donde retoma esta cuestión desde la filosofía, por supuesto, pero me parece muy importante porque lo va a llevar hacia pensar la técnica. Si Teresa ubicaba la metapsicología ayornada aquí, tenemos que poder ubicarla en la técnica, de no ser incautos respecto de la técnica, porque más allá de que no somos técnicos o post-freudianos, aquí hay una elaboración, digamos, ayornada de cuando ubicamos deseo y técnica, con todo lo que esto abre, deseo del analista, acto analítico, digamos. Dolores. Sí, perdón, yo no he entendido bien, y además lo confieso, no lo acabo de entender bien, la diferencia entre ciencia y tecnología. O sea, la ciencia tiene un avance, el saber. La ciencia es el deseo de saber, la voluntad de saber imparable, y por eso que puede conducir, bueno, pues eso, es la pulsión de muerte, como dice Lacan, ¿no? Pero no entiendo por qué la tecnología no está subordinada a la ciencia, no acabo de entenderlo. La única diferencia que se me ocurre es que la ciencia en sí misma, por así decirlo, no invade como diría yo, la vida cotidiana de las personas. A mí que investiguen en un laboratorio no me invade. Ahora, lo que sí me invade la vida cotidiana
es los gadgets de la tecnología. Esa es la única diferencia que encuentro, pero que no esté subordinada, yo lo confieso, y cuando dice tiene su especificidad propia, yo no lo acabo de entender. La diferencia ahí, en esencia, de la tecnología y la ciencia, más que esta que digo. En la tecnología tú te bañas en la tecnología, no te bañas en la ciencia. Pero no concibo otro, no sé. Sí, pero Dolores, hay un ejemplo muy mínimo que es el que pone Heidegger, que es la mano de agua en el estanque. La mano de agua en el estanque, uno forma un cuenco. Entonces, eso es tecnológico. ¿Me explico? No está separado del rudimento del cuerpo. Doy este ejemplo porque es el que pone Heidegger. De cómo el cuenco, después, esa virtualidad es el vaso. Pero esa virtualidad ya es una tecnología. ¿Advierten esta diferencia? Digo esto porque también es muy interesante esta cuestión de poder pensar esta cuestión de por fuera, porque los objetos ya están aceleradísimos, tanto que por eso se conectan con el deseo de otra manera, sin, digamos, podemos decir, la superestructura de la ciencia. A mí se me ocurre eso para ubicar esa cuestión. En Heidegger la tecnología es la culminación de la metafísica que empieza, digamos, es la culminación del sujeto cartesiano de la dominación del mundo. Pero el sujeto cartesiano de la dominación del mundo es también el sujeto de la ciencia. Entonces, ahí es donde a mí se me hace difícil distinguir si la esencia de la técnica en Heidegger es la culminación de la metafísica, que empieza con el sujeto cartesiano de la dominación del mundo, pero es que ese sujeto cartesiano de la dominación del mundo es también el sujeto de la ciencia. Por eso a mí se me hace difícil de entender en qué la tecnología es otra cosa que tan distinta de la ciencia, salvo lo que he dicho, de que la tecnología me invade la vida cotidiana y la ciencia, bueno, es otra cosa, en ese sentido. Tiene otra función en el lazo social. Pero la esencia de la tecnología no la veo tan distinta. O sea, no veo que no esté subordinada a la ciencia. Hay un afán de saber imparable del que se derivan, digamos, técnicas. Bueno, pero es que ahí está el desafío. Perdón, disculpen, colegas, que interrumpo, pero quiero precisar algo. Doy un ejemplo práctico de esto. Coincido con lo que acabas de decir, Dolores, pero doy un ejemplo. Bizarrap con Shakira. Bizarrap aprendió a usar YouTube vía los instructores mismos de YouTube. No es que fue a estudiar la esencia. ¿Advierten esto? Y produjo un acontecimiento que generó un acontecimiento tecnológico hace unos días con la cantidad de gente que vio el YouTube. ¿Me explico? Ahí yo leo eso. Por eso me parece importante ubicar el momento de la producción con el plus de gozar. Ayornado y utilizándolo, por supuesto. Estamos iniciando esta cuestión. Sí. A ver, si continuamos con las palabras, yo quería introducir que creo que tenemos que recordar que el discurso capitalista no es el discurso del amo, eso por un lado, y por otro lado decir que quizá la tecnología sí está más relacionada con el goce y no tanto con el deseo. Justamente el ejemplo de Bizarrap y Shakira lo pone en marcha. Paso la palabra a Teresa y luego Estela. Sí. No me acuerdo ya qué iba a decir, pero creo que cuando tú dices que... o sea, yo tampoco lo entiendo, por eso he hecho esta expansión de la tecnología que no está conectada con la ciencia. Te lo tengo que confesar, Dolores. Pero lo que sí que me llamaba la atención, por eso he seguido la frase, es que la tecnología tiene su propia dinámica propia. Y yo pienso que lo que dice aquí es que, a diferencia de lo que ha dicho no sé quién, es que tiene una dimensión propia de la actividad y de su pensamiento, del pensamiento, o sea, que está completamente separada de la ciencia. ¿Por qué? Porque el sujeto que tú decías, la ciencia lo concluye, pero la tecnología no. Es cierto. Ojo, eso es muy importante y peligroso. Peligroso porque el sujeto es simbólico, es una de las de los pilares del simbólico. Era palabra Estela.
A ver, Ahora. a mí me parece que la cuestión de la tecnología está ligada a lo ilimitado, a la indeterminación de la producción de los objetos plus de gozar, ¿sí? Que siempre es obsolescencia programada. Entonces siempre tienen que cambiar. Lo nuevo no dura mucho, dice aquí. El ello debe comprar los objetos porque no piensa. Me parece que el tema es el de la indeterminación que produce lo ilimitado del goce, ¿sí? De estos objetos plus de goce. Eso es cierto, lo que pasa es que la dimensión del sin límite... Dolores, es que hay palabras, Vale, te vale. apunto. Vale. María Isabel. Pero levanta la mano porque luego sí que se une con lo otro. Levanta la mano y luego lo dices. Sí. Ok, Que desde te ha la, apuntado ella, es verdad. perdón, Sí, desde perdón. la filosofía de la ciencia o desde la epistemología, es cierto lo que dice Teresa, la tecnología está completamente desligada de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es un conjunto de conocimientos producidos y depurados a partir de un procedimiento que es el método científico. Se puede producir tecnologías, ¿ya? Pero la tecnología en sí misma va avanzando de manera natural y es espontánea en el proceso humano. Es decir, podemos conseguir que alguien en la esquina inventó una forma de clavar un martillo, no clavar un clavo, no con un martillo, sino con un plástico. Eso sí. ¿Ya? Entonces, la tecnología siempre va adelante porque no está controlada por un proceso artificial que es el método. ¿Vale? Está bien, me gusta. Dolores. Me interesa la distinción que has hecho. Y lo otro, en cuanto a lo de la producción en la técnica, en la tecnología ilimitada de objetos, sí, es ilimitada de objetos, pero yo veo que la ilimitación está en la tecnología, pero también está en la ciencia, porque la ciencia es una voluntad de saber ilimitada que, como dice Lacan, no conoce límites, no se detiene ante nada, no se detiene ante sus consecuencias, así sea que la consecuencia es el arma nuclear. Y ahí hay un sin límite en la ciencia que encontramos también el sin límite de la tecnología. Entonces yo ahí, el sin límite las une para mí. Lo que dice ella, lo que dice Heidi, eso sí que me parece una distinción que a mí me aclara. Y es que la tecnología tiene, según te he entendido, Heidi, su propia dinámica en el sentido que ya no necesita recurrir a la ciencia, ¿no? O subordinarse a la ciencia para producir sus objetos y sus gadgets, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? Te refieres a Estela, ¿no? Perdón, es que creía que era Heidi la que había intervenido. Estela, bueno, pues a Estela. Es eso, ¿no? La diferencia, que la tecnología ya no necesita, digamos, de un saber científico para producir sus propios objetos, ¿no? Es eso. Sí, por eso es obsolescencia programada. Siempre se necesita un objeto nuevo. Plus de gozar. Esto es el plus de gozar. Pero no necesita una investigación científica detrás de eso. Nada, ella misma va por su cuenta. Vale, entendido. Ella va por su lado. Bien. Sí, vale. Había pedido Gracias, la mano por la Gabriel. aclaración. Había pedido la mano Gabriel, pero él ha bajado. Continuamos si queréis. Con el texto. Bien. Yo aquí resaltaría, está un poco bromeando con la tecnología que utilizamos los analistas. No está bromeando o no bromeando. Porque llega un momento donde dice que nuestra máquina es el discurso. ¿Dónde están las máquinas? Luego entendí, página 21, arriba, gracias a Lacan, que nuestra máquina era el discurso. Dejemos de poner la técnica en primer plano, ¿no? En la literatura analítica el término fue progresivamente evacuado y hoy en día es muy secundario. Está hablando de la técnica analítica. No solo para los lacanianos, sino también para todos los demás. Pues como diría que la producción siempre tuvo una conexión con el deseo, quizá lo verdaderamente nuevo para nosotros, lo que sentimos aún ahora más que 10 años atrás, es la conexión con el goce.
La producción está conectada con el goce. Ojo, no con el objeto, con el goce. Llevábamos 10 años pensando, ay, el objeto está en el cenit, ay, el objeto no sé qué, ay, el objeto no. Es que es con el goce. El goce no solamente está con el objeto pequeño. Entonces ahí quería yo pararme un poco, bueno, el goce con los antiguos, y ahí se pone a hablar un poco del goce con cómo ha sido cómo es en nuestra época, que la verdad de goce, a comparación con los antiguos, tiene muy poco de tranquilidad, o sea, es más bien una excitación continua. Yo, aquí no sé si queréis comentar algo, pero lo pasaría, no sé si alguien quiere decir algo de esto, pero iría a temporas o mores, que es una frase de Cicerón que significa o tiempo o costumbres. ¿Queréis decir algo de esto? Que hemos estado hablando, de la que no es con el objeto, es con el goce con lo que está conectada la producción. Yo avanzaría, sí. Una pregunta solo. Aquí la cifra también es un objeto de goce, ¿no? El llegar a más, los estadísticos. O sea, la cifra no se tiene también como, no lo sé, me pregunto, como un objeto de goce, como... Me estoy preguntando ahora. ¿Tú qué opinas, Maripaz? Yo pienso que es algo que está superando al objeto hoy en día. O sea, que, no sé, en el discurso de la gente, él se ha vendido más, ha vendido menos, ha subido, ha bajado. Ahí hay un goce cuando la gente habla de eso. Los economistas, los que venden, los que compran, tienen ahí hay que hacer que esto suba, ahí vamos a hundirlo para que luego suba otra vez. Ahí hay en la cifra más que el objeto que están vendiendo o están comprando. Es ver la montañita, subir, bajar, es los dibujitos, no sé. No lo sé. Puede ser un objeto también eso, tratarlo como un objeto, no lo sé. Gabriel. No, para responder esto que introduce María Paz, vuelvo a la cuestión en la primera estación, en el triángulo de la orientación de Miller, de lugar y el lazo. La primera estación es falo, por lo tanto no lo independizo del tener. Lo que pasa que ya de por fuera de las coordenadas dialécticas que tenía Freud. Por supuesto que tiene que ver con el tener, pero con un tener más loco, digamos, más fuera de todo ideal. ¿Me explico? Y fuera de todo límite. Exactamente. ¿Y fuera de qué? De todo límite. Ah. Isabel. Ok, para responder igual, agrego a lo de Maripaz. Esto de las estadísticas tiene que ver con lo que la revolución de los 60 del siglo pasado habló de lo llamó cuantofrenia. Es decir, esta necesidad de convertirlo todo en datos y de someterlo todo a análisis estadístico. En todo caso, el hombre de este goce es el hombre que se convierte en un número, ¿ok? Medible, verificable y por ende cuantificable. Solo quería agregar eso. A mí me parece muy interesante. En la página 22, el segundo párrafo, hablando sobre la cuestión de la producción, de la economía, que viene diciendo, dice, al final de este párrafo dice, uno se plantea la eficacia económica, el producto bruto, etcétera. Otros dicen, queremos tomarnos el tiempo de estar con nuestros hijos y también de ir a comprar la última computadora. Obviamente, dice Miller, tampoco nos salimos con la nuestra, pero es un conflicto de modos de goce. Y esto me parece importante porque lo que hay detrás de esto es una dominación del goce o una imposición de los modos de goce. Me da igual quién, pero eso es lo que está en marcha. Se me ocurre pensar algo fuera de
de la terminología, en un término más práctico. No sé si se nos ocurre también citar algunos ejemplos de la vida cotidiana también para pensar esto, ejemplificarlo un poco. Gabriel había hecho un ejemplo también desde la lectura de Heidegger y otros, pero digo también a modo de poder elaborarlo más en profundidad y entrar también en la pregunta. Porque siento que en un punto sí lo estamos elaborando, pero redondeándolo un poco en la cuestión teórica, y hay una posibilidad también de hacer lectura con eso. Se me ocurrió la pregunta de, bueno, qué es lo que vende la tecnología como garantía? Nosotros utilizamos gadgets o cuestiones supuestamente para hacernos la vida más fácil, ¿no? La idea que se vende en general. Y lo que vemos a cambio no es que te hace la vida más fácil, es que te hace la vida. Es una de las cosas en las que pasa el gadget. Y también vemos que, como dicen, y como también se ha leído en Miller un poco, hay algo entre lo simbólico y lo real ahí andando, donde no hay sujeto como tal. La tecnología, la ciencia, estos discursos, lo cuantificable ha sido tan interesante a nivel de lo nuevo, de lo científico, de la verdad, que hay gente que durante el COVID de verdad creía que usar la máscara era una cuestión de una semana. Esto hay que decirlo así. Ha sido tan interesante que hoy en día la mayoría de las cosas que se consumen son a cuestas de no sentir culpa o de ser pro de una ideología. Es interesante eso. Entonces, ¿desde qué lugar se consume? ¿Desde qué lugar se pretende usar sobre algo? ¿Mm? Leche sin lactosa, café sin cafeína, Tinder sin amor, sexo sin amor, es algo que también se dice un poco también de la mano de eso. Y cuando vemos, somos capturados por esa cuestión. En la universidad, sin ir muy lejos también, discurso que me gusta mucho cuestionar, particularmente por lo que implica, el estudio de la psicología es todo menos psicología. O sea, no es nada más ya leche sin lactosa, café sin cafeína, psicología sin psicología, ni siquiera con metapsicología, no hay nada. Yo habría nada más que observar el estilo. ¿Ah? Psicología sin psique. Exacto. Y en un punto también, acorde con algunas escuelas de psicoanálisis, hay un psicoanálisis que es sin psicoanálisis. Y esto es algo también que hay que verlo, o hay que contemplarlo en un punto. Es decir, eso sin el principio de lo que lo hace ser eso. Y que lo ves en la ideología de género también, y lo ves en las ideologías políticas. O sea, hay algo ahí que es esto sin esto, pero es interesante, que es contradictorio, pero la gente se sumerge en eso porque es nuevo, es innovador, es científico. Ayer leyendo un curso sobre la cuestión Te de pido síntesis, Manuel. Sí. De síntesis te daría simplemente esos ejemplos. O sea, pensar en eso. O sea, en qué punto sí hay algo también en lo que el sujeto consume esto, cae en ello, bajo la creencia de lo que el significante ofrece, que es completamente distinto del efecto de lo que hace. Completamente distinto. Teresa. Bien, yo por acabar, porque creo que hemos tocado muchísimos puntos, señalaría en la página 26, tenéis aquí que resume muchas cosas de las que hemos estado hablando. Antes de empezar el serial killer, serial lover, estamos entonces frente a una producción basada en el goce, caracterizada por la indiferenciación del objeto, su cuantificación y por lo tanto frente a una manera de gozar que toma la forma de la adicción. Lo que nos va a dar la forma de la adicción no es el objeto, es la cuantificación. Lo notaron mis colegas, en efecto hoy se tiende a ver bajo el modo adictivo todas las conductas repetitivas del ser humano. Por ejemplo, yo me drogo con Lacan y otra serie de cosas que decía ahí. Bien, luego va a estar hablando de una forma muy divertida del serial lover. Y creo que al final de la clase, igual me he dejado algo, pero si a alguien se le ocurre que lo diga, página 30, aparte de destacar lo que hemos dicho el diagnóstico, la época de Freud, eso es 31. La época de Freud del diagnóstico, está en la cultura, la de Lacan, que es los impases, y la nuestra, que es la acción, es una introducción que va a tratar mucho más ampliamente, pero que la deberíamos retomar para la clase 2. Porque habla de qué significa pensar,
y está hablando del desierto crece, que es una maravilla y que eso tenemos que contemplarlo más con la clase siguiente. Yo es el método este que os quería proponer, no sé si os parece bien, de hacer escansiones, y aunque ya nos hemos pasado más tiempo hoy que otras, que a lo mejor podemos pasar otras veces, o no, no lo sé, pero si queréis, o sea, os lo propongo para que me digáis si queréis que creéis interesante continuarlo así para dar posibilidad a la conversación o no. Lo mejor en mi opinión. Sí, sí, leer, ir a la letra, Sí. mucho mejor. Para mí es más... Entonces, Pero quien no- quiera hacer resumen, que haga resumen, quien se encargue de la clase, si quiere hacer escansiones, que las haga, Ujú. con los interrogantes que entre todos nos podemos conversar. Ujú. Tengo la sensación de que se me ha olvidado algo importante, pero no sé qué es. Yo quisiera aportar mientras lo buscas, Teresa, en la página 24, justamente dice Miller que no hay que tomar la postura de Catón el Viejo, de dónde está el nombre del padre y dónde está el falo, que es más bien ver en qué época estás y no echar de menos algo que no va a volver. Y creo que eso es importante porque en la cuantificación quizás hay algo de eso. Ya me acuerdo. El otro día, escuchando un seminario de YouTube, la magia esta que tenemos, no todo está mal, sobre la identificación, yo no soy muy experta en esto, pero estaban comentando que el padre de las ciencias puede ser humanísticas o como Sí. así se llama, eso sí. Ujú. Entonces yo me preguntaba, por este debate sobre la ciencia, está claro que Miller en el próximo curso nos va a hablar, que su tesis era sobre la historia de las ciencias, sus maestros más importantes es gente que trabaja sobre ello y vamos a ampliarlo más. Pero yo me preguntaba, ¿es lo mismo? Porque vamos, yo no sé, siempre he pensado que las humanidades, por decirlo de alguna manera, tenían una importante función, muy importante, y que la ciencia tenía algo que ver más con el método científico, que yo conocí en mi juventud y que por mis carreras y en aquella época eras de ciencia o de letras, no eras de sociales y cosas de ese tipo. Lo conozco bien. O sea, el sujeto se concluye, la experimentación tiene que ser siempre, se tiene que poder volver a realizar, se tiene que verificar, tal. Pero claro, cuando la estadística ya va cogiendo ese papel, ya empieza, pero o sea, si queréis empieza con la psiquiatría, cuando los DSMs empezaron a votar los síntomas para hacer el diagnóstico de algo, eso no es para mí método científico. O sea, la pregunta sería, ¿es lo mismo la ciencia que comienza con las humanidades que la ciencia del método científico, donde el sujeto se forcluye y empieza el método científico, demostración, experimentación y tal? ¿Es el mismo tipo de ciencia? ¿La llamamos igual? Una pregunta. Y con esto yo termino. Dolores, que Laia está hablando por teléfono. Dolores. Sí, no, en relación a lo que no sé quién comentaba, la importancia de poner ejemplos en lo cotidiano, ¿no? En la idea esta de que la producción no solamente es que se conecta con el goce, sino que yo entiendo que promueve un modo de gozar. Y por conectarlo un poco con lo cotidiano y con la propia clínica, por ejemplo, las tecnologías de estas redes sociales que hay para encontrar ligues, para encontrar amores, parejas, ligues. Tal. Se ve, todos tenemos pacientes que van a las redes, ¿no?, para buscar pareja. Y
es una queja que yo escucho de los propios pacientes, que se ven absolutamente fagotizados por esa tecnología del LIRE, donde no pueden ellos mismos ponerse un límite y doy al clic y busco otro o busco otra y pum, pum, pum. Es decir, cómo las tecnologías de las redes sociales promueven un modo de gozar, en concreto en el terreno directamente del goce amoroso o sexual, de ambos, que ellos y ellas, bajo distintas modalidades, el sentimiento que tienen es que no pueden parar. Extienden lo insaciable de una manera que, bueno, que no existía en otros tiempos. Que no existía en otros tiempos. Es un comentario que hago, porque a mí verdaderamente sí que me llama la atención en qué punto el discurso, en este caso el discurso en el que estamos nadando y bañándonos, que es el discurso capitalista, no diré que construya al sujeto, pero desde luego produce modos de gozar, que antes de eso no estaban así. Y por ahí me interrogo yo sobre la función de la pausa también. De qué forma, aunque estamos bañados ahí, bueno, un análisis también puede permitir a un sujeto, no que vaya a prescindir obviamente de las redes sociales para ligar, pero que de alguna forma pueda introducir algo que tiene que ver con la función de la pausa. Me pregunto, no sé. Permíteme complementar tu idea, porque se me ocurrió algo también de señalar que he visto mucho en clínica, y es que en comparación a otra época donde una sesión es quejarse de no poder gozar, y esto es algo interesante, hoy en día lo que yo veo que se repite en los consultorios es la capacidad de no gozar, la impotencia de no gozar lo suficiente comparado con el otro. Esto es interesante. No es que no gozo, que es una marca de una época, sino que no gozo lo suficiente comparado con el otro. Esto, y especialmente hablando de redes sociales, es lo interesante. Es decir, la gente ya no come para satisfacer el hambre. La gente va a comer para tomarle la foto a la comida y postearla. Así no coman. Esto es algo que yo también aquí en Nueva York trabajé en restaurantes y yo lo veía. Yo veía que era más la comida que se pedía para tomar una foto realmente que para comer. Y no es la cuestión de satisfacer el hambre o el apetito o una orientación de la pulsión desde otro lugar. No, es la cuestión de que necesito ser visto para ser gozado, para compararme con el otro, para decir que gozo tanto o más que el otro. Esta es la cuestión de lo nuevo. Es que tenemos palabras, Manuel. Entonces, era esa idea, esa cuestión de marcar esa diferencia entre cuál es el motivo de sufrimiento también en consulta, cuando uno lo escucha bien. Isabel. Bien, a la pregunta de Teresa, se habla de ciencias humanísticas y de ciencias sociales. No necesariamente las ciencias sociales son humanísticas porque no ponen al hombre en el centro. O de ciencias exactas y ciencias no exactas. A las exactas se le dice duras y a las no exactas se le dice ciencias blandas, mal llamadas ciencias blandas. ¿Pero qué las define? El objeto. Es decir, las ciencias sociales y las humanísticas tienen un objeto no tangible, que es el ser humano, su pensamiento, la simbolización, la cultura. Y las ciencias exactas tienen a los objetos físicos, por ejemplo, como la física, o como la química, o como la biología. Gracias, Isabel. Y lo segundo, quería decir algo sobre el discurso capitalista. Además de tenerlo, además de hablarlo, además de gozarlo o no gozarlo, lo dejo como pregunta. El discurso capitalista creo que nos constituye. Es todo. José. Sí, brevemente para poder terminar, pero solamente un comentario. Es decir, de las referencias sobre ciencia, una de las más importantes en Lacan era Alexander Poiré. Sí. Para Miller, lo dirá después, es George Canguilhem, ¿no? Y también otra de las que aparece es Gaston Bachelard. Son tres grandes referencias. De lo que yo conozco, no soy especialista, pero lo que he podido leer de eso, me parece que es importante porque una de las cosas que se distingue en la historia de la ciencia,
es decir, así que tocamos algo de lo viejo, es que durante un tiempo lo propio de la ciencia era la racionalidad, la posibilidad de hacer una teoría, ¿no? Es decir, y creo que hay algo de eso que se ha desplazado con la época y que ha sido sustituido por el dato. Es decir, el Big Data muestra muy bien ese lugar, ¿no? Es decir, es un dato, aunque no haya nadie que diga que dice ese dato más que un algoritmo que funciona solo, ¿no? Entonces me parece que hay allí un desplazamiento importante incluso en el seno de la ciencia en sí misma. Y conviene explorar. Bien, Y yo- tenemos una cosa solo, tenemos 3 palabras y unos pocos minutos. Vamos a cerrar con las Sí, palabras yo que quería, tenemos. es una cosa organizativa. Teníamos repartidas la 1 y la 2 clase, la 3 y la 4. Lizy, tú nombraste la posibilidad de hacerte cargo o Está silenciada. desmutea. No, está silenciada. Ahora. Ahora. Que sería dentro de 2 miércoles, ¿verdad? Sí. Seguramente sí, pero vamos a ver cómo nos ocupa. Claro, tampoco podemos encantarnos, pero sí. Vale, vale. 3, 4 o cómo. Yo preferiría solo una, si pudiera Pues ser una. solo ¿Cuál la 3. quieres? La 3. Por favor, animo a la gente, si no nos queréis decir ahora, que lo pongáis en el grupo, que quedan libres la 4 y la 6. Puedo aprovechar para decirle algo a Dolores sobre lo de las Sí. redes sociales, pero me parece que hay manos antes, por eso... Sí. Sí, ¿Puedo? pero levanta la tuya, porque yo quiero decir una cosa y así ya salgo de esta Te tengo en organización. cuenta, Alicia, sí. Gracias. Una cosa, solamente una cosa para Manuel, porque es que sé que insistes. Tener en cuenta, tanto tú como por favor todo el mundo, que queráis abrir un debate sobre la relación sexual no existe, ojo, que lo tenemos que coger aparte, porque ahí estamos hablando de lo real lacaniano, ¿eh? Vamos a hacer la trayectoria. No empecemos a decir que si se folla más, menos, no sé cuántos, tal, porno para ir. No, ojo. Vamos a dejar eso y lo retomamos cuando toque. Porque es fácil meterse ahí y empezar a divagar. Nada más. Maripaz, Gabriel y cerramos con Lizy. A ver, una cosa de lo que ha dicho Isabel, no sé si ha sido en este seminario, que ponía la psicología como una ciencia blanda, pero claro, al aliarse con la estadística es como que busca solidificarse en cierta manera, ¿no? No sé si lo he leído en este seminario, pero me lo ha recordado, que empezó como ciencia blanda, pero que ahora en estos momentos se está solidificando y creo que es un poco el miedo que da, ¿no? Y la otra cosa que quería decir era sobre todo esto de la cifra, la estadística, que sí que hay un goce ahí también, pero también hay gente que está aplastada con esto. No sé, yo tengo a gente que es funcionaria, son profesores de instituto, que están totalmente aplastados por todos los informes que tienen que sacar de sus estudiantes, de resultados, de estadísticas, y que no tienen tiempo quizá para ese ojo de huracán donde tienen que crear o estudiar o hacer cosas que realmente les gusta más. Tienen que presentar millones de informes y están completamente aplastados con esto, pero angustiados, muy angustiados. O sea, que habrá gente que goza con todo esto de la cifra y de la estadística, pero hay gente que no lo puede soportar, que está fatal. El goce no es placentero. No, pero hay una palabra pedida, hay 2 palabras pedidas, Gabriel. Ya está, era. Sí, por último quería situar una cosa, un organizador para... Uy, Perdón, se cortó, Gabriel. Se cortó. Se corta. Hoy va. Se oye mal. ¿Cómo? ¿Me escuchas ahí? Ahora. No, quería poner una petición de principio. Me parece que, porque si no caemos en citas locas en el sentido de la epistemología, pero la epistemología del discurso universitario.
estallo. Hay un índice razonado de Miller en los escritos que sitúa perfectamente el punto 5 de la cuestión epistémica respecto a la teoría del yo, que como ideología. La episteme ligada a la ideología, pero no la ideología de la ideología política, digamos, sino la ideología del discurso analítico. Y ahí está el precedente que después desencadena los discursos. Me parece que es importante leerlo, porque si vamos a hacer un uso que nos va a confundir más respecto de la guerra de goces, o de la guerra civil de los goces. Sobre todo por lo que mencionaba Teresa al final, de que si vamos hacia la última enseñanza, todo esto es dialéctica, pero hay que poder no suponerlo tan rápido. ¿Me explico? Porque si no, no vamos a poder operar. Entonces, el punto 5 del índice razonado de los conceptos principales que están los escritos, ubica bien esta cuestión. Lo quiero poner como determinante, porque si no, no vamos a captar cuando decimos metafísica o cuando decimos dialéctica. ¿Me explico? Porque para no entrar en un discurso de saber filosófico, a eso me refiero. ¿Pero Bien. dónde está? ¿Dónde dices que está ese índice razonado? Los escritos 2. Ah, Bien, Vale, vale. tenemos la palabra con Lizy. Isabel, si lo haces rápido, si no, no cabes. Que Lizy. si quiere- nada, simplemente decirle a Dolores, ¿no? Del uso de las redes sociales, y un poco en relación a lo que ella antes preguntaba del objeto tapón y el objeto como causa de deseo. Es decir, lo que yo veo en la clínica, y la inclusión de lo que dijo, no sé el nombre de la persona de Bilbao, esta señora, la psicoanalista de Elena. Bilbao, Elena, de la inclusión del sujeto. Lo que yo veo en la clínica es sujetos que llegan con una conducta totalmente autoerótica, es decir, satisfaciéndose, haciendo lazo social con la producción de los objetos de producción, y que a veces las redes sociales le introduce un poco al otro con minúscula, introduce un poco la palabra. No digo, es decir, que creo que también es que la técnica, por supuesto, es perversa, es todo lo que quieran, pero también depende, como dijo el sujeto, el uso que se le da. Y de verdad, en la clínica he visto pacientes que gracias a las redes sociales salieron de ese goce tan solitario que tenían. Sí, es cierto. Vale, nada más. Cierto. Eso quería decir. Bien, Isabel, y cerramos el espacio. Vale, el asunto del número y de las estadísticas. No se trata tanto de goce como de oficialidad. Es decir, el método científico es el oficial para todo procedimiento científico o todo aquel que quiera hacer ciencia. Todo lo demás viene por debajo. Es transgresión. Yo no lo he entendido. Es decir, si quieres hacer ciencia, tienes que someterlo a las condiciones del método científico. Al método Todo el científico. que no haga, el que quiera hacer saber, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, eso no es saber, porque no ha sido sometido al procedimiento de las estadísticas, la verificación, etcétera, o sea, volverlo cosa. ¿Por qué? Porque esa es la oficialidad. Toda la oficialidad científica, venga de la universidad, venga del Estado, venga de la política, te pide que haya sido pasado por las reglas del método científico oficial de Durkheim y de Isabel, y lo cuela como que ha pasado por el método científico. ¿Cómo que lo cuela? Como si hay alguna trampa para hacer que haya pasado por el método, que a mí me resulta muy difícil pensar que muchas de las cosas que se ponen sobre todo con las estadísticas, claro, que se ponen, que me resulta difícil que haya pasado por el método científico. Bueno, es que se trampea, porque es una forma, es Trapea, una formalidad, exacto, se trapear, trampea muchísimo. colar Se es hacen trapear. trampas, se inventan estadísticas, eso es. Y la gran frase maravillosa esta que para reafirmar mi discurso, yo siempre digo científicamente comprobado. Yo no digo quién lo hizo. Eso le da muchísima credibilidad. La ciencia tiene mucha credibilidad. Vale. Bueno, el debate está abierto. Bueno, pues gracias. Perdón, en distancia nosotros decimos la candice. Sí. Mejor. Pero despides tú, Laia, por favor. Muchísimas gracias a todos por acudir. Sí, y os mandaré la grabación
y nos vemos el día 25, el miércoles que viene. Gracias. Gracias. A Hola, ustedes. una cosa, el otro seminario, el del uno solo, ¿se está dando también ahora? No, es que, No, es que, ese es en marzo. es que Ah, están de me he liado. vacaciones ahora, están de vacaciones ellos. Y empieza en marzo, el del uno Eso solo. lo Cuando llevan, vuelven. lo llevan ellos, cuando vuelven ellos. Y se van a dar este y el del uno solo. Es que este es preparatorio para los encuentros, el del uno solo Ya. va a durar todo el tiempo, Ya porque es podemos que es el quitar la Princeps. grabación. Y nos avisaréis de cuando empiece el del Sí, uno sí, solo. sí, Sí, no, claro, seguro, La claro. grabación, Laia. Vale. seguro. Sí, De entrada, Pero- este está recortado.